Y comenzamos la mesa de análisis de los lunes. Nos acompañan, como siempre, el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo está, Tomás? Buenas noches. Hola, Gabriela. Buenas noches. Y el académico de Universidad Central y director de Tú Influyes, Axel Calles. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bueno, y vamos a comenzar por uno de los temas del día que ya estábamos conversando. Licencias médicas y la exposición de la Contralora Dorothy Pérez ante la Comisión de Salud, que presenta este informe donde queda en evidencia, lo vamos a decir así, la falta de vergüenza de quienes mal utilizaron sus licencias médicas. Vamos a partir por ahí. ¿Qué les parece? ¿Cómo se puede llegar a algo así, Axel? Yo creo que está más extendido que lo que uno cree. Yo creo que es parte ya de la cultura chilena el tratar de encontrar atajos, de premiar al vivo, la gente que le da lo mismo que adelanta por las vermas. O sea, es un estado general de tratar de encontrar las grietas al sistema. Y obviamente que lo que hizo la Contralora es algo que está recién empezando, porque hay que recordar que es solamente del gobierno, o sea, del Poder Ejecutivo, pero todavía tenemos que ver el Poder Legislativo, ver si se puede acceder al Poder Judicial y al Ministerio Público, y a las Fuerzas Armadas y Carabineros también. O sea, esto puede ser mucho más extendido. Y yo creo que, para ser sincero, yo creo que es parte de la cultura de mucha gente el tratar de burlar el sistema cuando el que paga es Moya. En el caso de los empleados públicos es el Estado y en el caso de los privados son la ISAPRE, así como... Entonces yo creo que hay que mirarse un poco y decir, bueno, ¿qué país estamos construyendo? Porque todas esas personas que tienen conductas delitos y conductas desviadas son los primeros despotricar contra los políticos y decir que son todos corruptos y son como si fueran extranjeros, o sea, como extraterrestres, y tienen ese doble estándar del chileno que, no obstante que tienen conductas que son muy reñidas, muchos. Ojo, aquí estoy hablando de cantidad, porque normalmente uno cuando habla de estos temas dice, no son todos. Yo creo que acá hay mucha gente. Tomás. Yo creo que es una manifestación de un proceso de corrupción que afecta ya más bien al Estado, ¿no? Hay distintos casos y este es uno más. Desde los casos de corrupción que conocemos de Procultura y más atrás también, de algo que no hemos hecho caso. La corrupción ha venido creciendo sustantivamente. Y esto es una parte, tal como dice Axel, aquí yo entiendo, hay una parte de viveza, ¿no? Esto del tirar una licencia parece como un concepto dado, pero me parece que el tema es la corrupción, porque en el fondo también aquí hay mucho dentro del Estado que tienen funciones y no las cumplen, y las dejan pasar. Es decir, hay una estructura, hay jefes de servicio, hay departamentos de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay superintendencias, especialmente para el control, que no lo hacen. Entonces también es un problema no solamente de corrupción, sino que también de gestión dentro del Estado. No se está haciendo el trabajo. Y evidentemente hoy día la Contralora lo que ha puesto en enseñar es que también hay delitos, hay fraudes con las licencias, pero está claramente que no hay elementos de control. Y eso es parte de la administración del Estado que no se está haciendo. Sí, pero tampoco, perdona, es que yo no quiero estigmatizar que esto de los empleos públicos, no, yo creo que esto culturalmente afecta tanto al mundo privado como al mundo público. O sea, ahora conocimos lo que pasa en el sector público. Exactamente, pero yo creo que esto es cultural. No quiero, porque hay todo un segmento de la gente más políticamente, llamémosle el mundo Milei, por ejemplo, que está por destruir el Estado y va a encontrar en esto algo como tratar de estigmatizar que los empleados públicos son todos corruptos y los empleados privados son todos limpios. Yo creo que esto es cultural. O sea, tenemos el caso del alcalde de Macul. Obviamente. Alcalde del Partido Republicano. Perdón, no tiene color político. No tiene color político, pero también, Gaby, estamos hablando del caso Hermosilla, donde eran abogados privados los que estamos hablando, o sea, el historial de las licencias médicas cuando yo era chico era con respecto al servicio militar, o sea, los que se conseguían licencias para zafar del servicio militar obligatorio, algo que la gente no sabe, pero en Chile uno lo llamaban y tenía que ir hasta hace, ¿cuánto? Tomás, ¿20 años? ¿Estás de acuerdo con lo que señalaba el senador hace un rato, que esto es solamente la punta del iceberg de lo que podemos encontrar mientras se sigue indagando? Sin duda, si seguimos investigando este caso va a traer muchas aristas de distinta naturaleza. Tal como el senador lo decía, también Axel,
aquí faltan otras instituciones y vamos a ver qué pasa con esas instituciones. Yo creo que el comportamiento va a ser similar, no tengo por qué va a variar de una institución. A lo mejor no va a haber esa cantidad de casos exorbitantes que conocemos, pero naturalmente vamos a encontrar lo mismo. Y me parece que eso es parte de lo que hay que investigar y hacer. Porque yo entiendo por el punto de Axel que hay una cultura detrás, pero también hay una incultura en hacer sus trabajos dentro de las distintas reparticiones que hay del Estado. O sea, no me digan que la superintendencia está sobre aquello, está para controlar y no ha hecho su trabajo. A mí lo que más me preocupa... Entonces esas cosas son también, ayudan a la corrupción. Cuando dejan una puerta abierta, te ayudan. Yo entiendo el tema de la cultura sin mirar el Transantiago. El problema del Transantiago es quién no paga el boleto, ¿no? Y eso es también un problema de corrupción. A mí lo que me preocupa, Gaby, Tomás, es, yo trabajé en el Estado hace muchos años y existía, y me contaban que siempre existió esta idea de que la licencia médica, de hecho a mí me impresionaba. Para extender las vacaciones. Para extender las vacaciones o personas que yo preguntaba, bueno, y esta persona no está con licencia hace como 2 años. Y yo me fui del gobierno y seguían en licencia. O sea, eran como eternos. Son personas a las que se les sigue pagando. Claro, y como la paga el Estado, nadie dice agua va, nadie se prende la luz y pone los semáforos como diciendo, oye, acá tenemos que meternos. Hay otro tema que va a derivar de todo esto, creo yo, que es qué pasa con la sobrecarga que genera las personas que siguen trabajando. Toda esta gente que está con licencias, pasa sobre todo en el área de salud, que uno es donde más lo conoce. Claro, y es donde más fácil es conseguirse las licencias también. Ahora, perdón, sí, antes, a mí me preocupa que, como está sucediendo en todos los casos, es escándalo, goteo a goteo, enfrentamiento, aparecen casos de un lado, aparecen de otro, y luego se disuelve. Y uno nunca ve qué pasó al final con los casos. Son como los sumarios. Como los sumarios. Porque los sumarios se llevan a cabo, pero hay que determinar alguna pena, ¿no? Es un tema que sin duda vamos a estar siguiendo. La Contraloría dice qué puede hacerse, cuáles pueden ser las penas, pero el jefe del servicio es el que últimamente determina. O sea, y generalmente no quedan en nada, ya sea por el tiempo, porque se absolvió, etcétera. Pero ¿no? perdón, hay gente que tira licencia médica en el sumario. Claro. Para evitar el sumario. Un tema que sin duda vamos a seguir conversando las próximas semanas, así que vamos a pasar de inmediato al siguiente tema, porque este fin de semana el diario La Tercera hizo público el interrogatorio del subsecretario Manuel Monsalve, donde quedaron en evidencia algunas contradicciones entre lo que ya se conocía del caso con anterioridad. Es un caso que sigue rondando la moneda, trayendo algunas consecuencias negativas en lo político y perjudicando de cierta forma, por ejemplo, a la precandidata Carolina Toá, cuestionando también al presidente Gabriel Boric. ¿Cómo analizan todas estas repercusiones que sigue trayendo el exsubsecretario Monsalve? Yo creo que lo que conocimos fue una defensa del subsecretario Monsalve respecto de los hechos. Y eso es legítimo. Sometido a ese proceso de acusación, sus declaraciones a veces y pueden ser contradictorias con otras, ¿no? Y yo creo que ese es parte de la investigación del proceso judicial. Ahora, el alcance político es evidentemente que las declaraciones pueden tener versiones distintas a las que se hayan dicho anteriormente por las autoridades de gobierno. Y ese sí que es un problema. De cierta manera, claro, Carolina Toá ha tenido que salir a aclarar algunos dichos del propio Manuel Monsalve en esta declaración, ¿no? Yo creo que ese pasado, si la candidata Toá tiene claro el camino, me parece que ha fijado las reglas y ha establecido una manera de abordar el tema, me parece que ahí no va a sufrir mayor, porque si no el pasado le va a penar. Claro. Y ese es un problema, ¿no? Axel, ya para cerrar. Yo encuentro que es como las licencias médicas, que estemos hablando de las filtraciones como si fueran las licencias médicas. O sea, naturalizamos las filtraciones como si fueran algo que... filtraciones. Así como naturalizamos las licencias médicas falsas. O sea, no nos tenemos que acostumbrar a que la política se haga a través de filtraciones. Yo concuerdo con Tomás, yo creo que el gobierno ya pagó su costo en octubre, noviembre del año pasado. No tuvo una mayor repercusión en las municipales ni en las gobernadoras. O sea, por más que habían personas que decían esto le va a pegar, los resultados de gobernador en términos de votos, incluso el oficialismo sacó 30.000 votos más de los 12 millones, 11 millones que votaron. Entonces, yo creo que esto no sé si le va a tocar a las personas que votan en una
una primaria, No se fijan. son grupos que están altamente identificados con alguna de las candidaturas y hay una subjetividad también que aprueba de todo. Perfecto. Axel Callis, Tomás Doval, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Tele 13 Noches. Muy buenas noches, Gaby. Buenas noches.